acá yo voy a hablar de un tema que yo, sinceramente, siempre en mis recomendaciones, siempre cuando hablo con los agricultores y les explico, siempre me baso yo en incentivar la fotosíntesis. A ver, al final, todo lo que hacemos con el cultivo, la fertilización que hacemos, el riego que hacemos, la poda, etcétera, los abonos foliares, los bioestimulantes, enraizantes, materia orgánica. Amigos, todo eso es para que haya más producción de carbohidratos, para que haya más producción de carbohidratos y una mejor actividad, utilización de la planta de estos carbohidratos. Que estos carbohidratos se movilicen bien en la planta y que se comporten o se metabolicen bien. Para eso hacemos todas las prácticas de fertilización, de riego, etcétera. Todo lo que hacen en el cultivo, amigos, es para incrementar, para hacer más eficiente la fotosíntesis, para producir más carbohidratos. ¿Por qué digo esto? Acá vemos una foto, un cuadrito, pero creo que acá me he adelantado. Voy a poner acá, discúlpenme acá que sea un poco, ya, vamos a cambiar de, ya, el 93% de los cultivos de materia seca, o sea, si un cultivo lo secamos, porque mayormente el 80% es agua y el 10% es materia seca. Si a un cultivo lo secamos y sacamos la materia seca, el 93% es carbohidrato. ¿Qué son los carbohidratos? Son moléculas que son a base del carbono, hidrógeno y oxígeno. Esos son los carbohidratos. Y eso es lo que la planta contiene en un 90%, acá 93%, pero redondeando, un 90%. Un 90% de la planta es carbohidrato, amigos. Un 5.5% es minerales. En ese 5.5% está el calcio, está el potasio, está el boro, está el molibdeno, están todos los nutrientes, todos los fertilizantes que nosotros le echamos a la planta. 1.5% nitrógeno. Entonces, nosotros, toda la planta es carbohidratos. Y obviamente, la hoja está llena de carbohidratos, los frutos, todo es carbohidratos. Y lógicamente, hay momentos en que la planta tiene más consumo de carbohidratos, ¿no? Como sea en el caso del cuajado, el llenado de frutos. Pero eso no quiere decir que no necesite carbohidratos en todas las etapas fenológicas. Si nosotros hacemos, acá por ejemplo, acá busqué una imagen, el 93% de una hoja es carbohidratos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Su nombre lo dice, carbo, hidrato, carbono, hidrógeno, oxígeno. El 5% minerales y el 1.5% de nitrógeno. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que la planta tenga más carbohidratos. Mientras más carbohidratos tenga el cultivo va a estar más desarrollado, va a producir más, va a tener más energía, va a tener más materia para llenado de fruto, para mejorar los brotes, todo es para desarrollar carbohidratos. Al final, de todos los elementos, todos los de potasio, todos los elementos, todos, su función, lo que hacemos, lo que aplicamos, es para incrementar la producción de carbohidratos. Para eso somos los elementos. Y solamente son 3 elementos que cumplen función estructural. El calcio, el boro cumple función estructural. El boro también tiene funciones, ¿no? Pero función estructural. El silicio, ¿no? Después el potasio, todos están destinados a incentivar la producción de carbohidratos y la metabolización de los mismos. ¿Para qué? A partir de los carbohidratos nosotros vamos a formar
proteínas, aminoácidos, vamos a formar ácidos grasos, lípidos, que son importantes para las paredes celulares, son la estructura de las paredes celulares, los ácidos grasos, los lípidos, y los aminoácidos, que van a ser, cumplen funciones enzimáticas, cumplen funciones de activar procesos, reacciones metabólicas, participan en diferentes tipos de reacciones. Ya tendremos un espacio donde hablaremos netamente de aminoácidos, pues no me quiero salir del tema. ¿Y qué son los aminoácidos? Miren lo que tienen los aminoácidos: carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. El aminoácido es como un carbohidrato, tiene 50% de carbono, tiene 22% de oxígeno y tiene 7% de hidrógeno y tiene nitrógeno. La diferencia del aminoácido con los carbohidratos es que el aminoácido tiene nitrógeno y algunos tienen azufre, pero se dan cuenta de la estructura: carbono, hidrógeno y oxígeno. Seguimos viendo acá, vamos a buscar los ácidos grasos. Los ácidos grasos. Acá vemos los ácidos grasos. Los ácidos grasos son fundamentales para proteger la pared celular, ¿no?, de las células. Y miren su cadena: carbono, hidrógeno y oxígeno. Los ácidos grasos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. O sea, tienen lo mismo que tienen los carbohidratos. No más que no tienen radicales, no son solubles en el agua porque son no polares. La diferencia es que el ácido graso no es soluble con el agua por un tema químico, que no quiero profundizarme en eso, y los carbohidratos son altamente solubles en el agua. Esa es la diferencia. Al final es la misma estructura de elementos, tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Después, ¿qué más? Acá. El carbono, acá están los carbohidratos y los lípidos. Miren la diferencia entre un carbohidrato y un lípido que no son ácidos grasos. ¿Qué tienen? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Claro, la diferencia es que el carbohidrato tiene 6 carbonos, tienen ahí una estructura molecular diferente, pero después la cadena es igual, tienen lo mismo. El carbohidrato y los ácidos grasos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, no tienen otra cosa más. Buenas noches Iván, buenas noches, bienvenido, qué gusto, ya tercer espacio que te tengo acá en la reunión. Saludos Pedro de Sayán, Carlos, buenas noches, Juan, saludos hasta Cajamarca, Hugo, saludos hasta Ayacucho, gracias por estar presentes. Entonces sigamos viendo acá. Entonces, señores y señoras, bueno, creo que todos son hombres, acá son señores. El tema acá, entonces, ¿de dónde obtenemos los carbohidratos? Yo les hago una pregunta: ¿cómo hacemos para que la planta tenga carbohidratos? Si estamos viendo, acá les estoy demostrando, les he mostrado, ¿no?, imágenes, cuadros que no los he inventado yo, ¿no? 93% de carbohidratos. La planta necesita 90% del carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿De dónde obtenemos los carbohidratos? Hola Luis, buenas noches. Los carbohidratos los obtenemos de la fotosíntesis, una reacción importantísima, una reacción fundamental en la cual todo lo que hacemos en el cultivo, y muchos de repente no nos damos cuenta, muchos no se dan cuenta o no son conscientes de que todo lo que hacen en su cultivo es para hacer más eficiente la reacción de la fotosíntesis, que es la reacción que capta el dióxido de carbono, y la reacción de fotosíntesis se transforma en glucosa, que es el azúcar producto de la fotosíntesis. Después la glucosa en una reacción se transforma en sacarosa, y la sacarosa es el carbohidrato que se moviliza a toda la planta. Después la sacarosa
de acuerdo al órgano que llegue, se transforma en almidón, se transforma en pectatos, se transforma en celulosa, se transforma en diferentes estructuras, pero al final todas parten de la fotosíntesis. Ese es el origen. El carbono. ¿Y el carbono dónde lo obtenemos? Del suelo, ¿no? Del suelo no tenemos el carbono. Sí, en el suelo hay carbono que van a ser beneficiosos para microorganismos del suelo, que son importantes para que hagan eficiente la asimilación de los nutrientes, mejora la fauna microbiana, las condiciones del suelo. El carbono lo tenemos, casi el 99% del carbono que se obtiene en las plantas para formar los carbohidratos en la reacción de fotosíntesis, se obtiene del aire, el dióxido de carbono, el CO2. De ahí se obtiene el carbono. ¿Ya? Y el hidrógeno del agua y el oxígeno. Discúlpeme que acá tengo la... Entonces, vamos a ir a ver de qué trata la fotosíntesis. Todos tenemos una idea, pero acá he hecho una gráfica para que más o menos sea didáctica y se entienda, pero es lo que todo agricultor, toda gente de campo tiene que saber, que la fotosíntesis es la base de todo, de la producción de carbohidratos. Entonces la fotosíntesis, como podemos ver acá, miren el CO2, que es el dióxido que viene que está en el ambiente, en el aire, y la planta entra a la planta. ¿Por dónde entra el CO2? Por los estomas. Los estomas son las aberturas naturales de la planta. Tienes unas aberturas que tienen dos células que se llaman células estomáticas y se abren, se cierran, se abren, se cierran cuando hay flujo por la transpiración y cuando hay por cambio de temperatura, se abren, se cierran, y en ese vaivén de abrir y cerrar es donde entra el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, cuando entra en esos estomas, en esas aberturas naturales, es donde ocurre la reacción de fotosíntesis y ahí se transforma en carbohidratos. Entonces acá podemos ver, acá pongo, y se necesita energía. Entonces, en la fotosíntesis hay elementos que participan directamente. Todos los elementos son importantes para que se dé la fotosíntesis. Efectivamente. El fósforo es que da la energía para que se den todas las reacciones, ¿no? El fósforo es necesario para una molécula que es el ATP, el adenosintrifosfato. El adenosintrifosfato está compuesto por una base nitrogenada y con 3 enlaces de fósforo o fósforo. Entonces necesitamos, para formar el adenosintrifosfato del ATP, necesitamos nitrógeno y fósforo. Necesitamos nitrógeno y fósforo. Ahí estamos viendo todos los elementos de nitrógeno y fósforo para preparar, para ayudar a la fotosíntesis. El potasio es el elemento que regula el cierre y abertura de estomas. El cierre y abertura de estomas, el potasio es elemental. Si hay deficiencia de potasio en la planta, va a haber una deficiencia del cierre y abertura de estomas y por ende va a haber una deficiencia en la entrada de CO2, de carbono, que necesita la planta para que se haga una buena fotosíntesis y se transforme al carbohidrato. Se forma el carbohidrato. El potasio es clave. No, que el potasio solamente sirve para engordar, para calibre, para darle peso, sí, claro. En la fruta pues necesita más carbohidratos, ¿no? Si la hoja necesita, como lo puse, el 90% de una hoja es carbohidratos, el 90% de una planta es carbohidratos. Pero una fruta con más razón, ¿no? El carbohidrato tiene varias unidades de carbohidratos. Entonces, el potasio lógicamente se usa más, pero no quiere decir que no se necesite potasio en brotamiento, potasio en floración. Potasio se necesita en todas las etapas. Por eso muchos agricultores que yo asesoro, definitivamente ellos saben. Hay un producto que yo siempre les recomiendo, los que están ahorita, muchos que están presentes, el Strong Grow. Muchos. Yo el Strong Grow lo recomiendo
en brotamiento, lo recomiendo inicio de floración, lo recomiendo en inicio de cuajado, o sea, lo recomiendo en momentos críticos que la planta demanda más energía y demanda más carbohidratos. Y ni hablar en la etapa de cuajado para calibre con más razón. O sea, es como un producto acompañante. En floración, o sea, de repente me despego un poquito para que no se me vaya la idea, pero lo que quiero es que la gente no tome conciencia y entienda bien el tema la fisiología de la planta. Por ejemplo, cuando inicia el... Antes de seguir esto, a veces me entrevero, disculpen. Como que me emociono, ¿no? Me emociono, entonces comienzo, se me viene la idea de la cabeza. Acá hay el fierro, zinc y manganeso. Acá me olvidé. El fierro, zinc y manganeso, ¿para qué sirve? El fierro, zinc y manganeso, en la naturaleza está para ayudar a la fotosíntesis. Son los que activan para que se dé la fotosíntesis, esos microelementos que necesitan en pequeñas cantidades. Entonces, la fotosíntesis, si hay deficiencia de hierro, zinc, manganeso, no hay fotosíntesis. Y si no hay fotosíntesis, no hay carbohidratos. No va a haber la reacción para que transforme ese dióxido de carbono en carbohidratos. No va a haber carbohidratos. No va a haber producción, no va a haber nada. ¿Ya? Entonces, el fierro, zinc, manganeso son activadores, tienen varias funciones. Ahora, volviendo al tema, yo a muchos agricultores siempre recomiendo el Strong Grow, ¿no? Muchos de repente, a veces me siento mal, joder, Strong Grow o Mancifer es un producto que tiene manganeso, hierro y zinc, ¿no es cierto? Que tratado con el sulfonato y tiene aminoácidos. Entonces, está en inicio de floración, me dicen, está en inicio de inicia cuajado. Siempre pregunto, ¿no? ¿Cómo fertilizado también? ¿No? Riego tecnificado, ¿no? A veces se aplican 20 productos y no se descuidan de los elementos. Y aparte que en los suelos de costa el manganeso, hierro y zinc son limitados, porque los suelos de costa son alcalinos y se retienen en el suelo, por eso muchos quieren usar quelatos para que el elemento entre en la planta. Entonces siempre hay mucha déficit de estos elementos en las plantas. Entonces te puede preguntar eso todo Mancifer, que tiene manganeso y Strong Grow, que es un traslocador de carbohidratos. El Strong Grow es un maximizador de la producción de carbohidratos y a la vez es un traslocador, así que se moviliza. Porque yo sé que la planta al final todo es carbohidrato, o sea, y me ha pasado, acá no me dejará mentir, ingeniero, me ha salido flor y hojas, me dicen. Me ha venido con flor y hojas. Le recomendé Mancifer con Strong Grow. Y Casioboro, o sea, eso es fundamental. ¿Por qué Mancifer? Porque el Mancifer, que tiene fierro, manganeso y zinc, va a activar la fotosíntesis. ¿Por qué traslocador? Porque el traslocador tiene potasio, tiene boro, tiene molibdeno, tiene extractos vegetales. Entonces es un combo para que mejore la abertura del cierre de estomas por el potasio y el boro y la estimulación de la actividad. Entonces, con esta mezcla me encanta porque cuando yo recomiendo, yo ya sé, cuando yo recomiendo inicio de floración, Strong Grow con Mancifer, y si es necesario aminoácidos, pero esa es la base es, por eso pongo esta imagen, no la quiero, me da pena sacar esta imagen, porque esta imagen es la clave, es la base de los cultivos, el proceso de la fotosíntesis. Y al final me mandan fotos, me salió una flor con un montón de flor, acá me gustaría mostrar una foto. Después en floración, la flor más fuerte me cuajó bonita, espectacular, porque estoy simplemente dándole a la planta al principio lo que necesita, ¿no? La planta necesita carbohidratos, nada más, carbohidratos, todo lo que se hace para tener cultivos altos rendimientos es hacer que produzcan más carbohidratos y que generen más carbohidratos, nada más. Porque los carbohidratos forman las proteínas, el carbono y hidrógeno, el carbono, forman los lípidos, hasta la citoquinina, las hormonas, amigos. La citoquinina natural, por ejemplo, la citoquinina natural, el 50%, 60%, no, entre 60 y 70% estuve revisando, es carbono. O sea, 60-70% de la citoquinina natural, la zeatina, es carbono.
La auxina natural, el ácido benzoilacético, el 60% es carbono, hidrógeno y nitrógeno, porque son, ¿no? Las citoquininas y auxinas naturales, y la giberelina también tiene carbono 60-70%. Pueden corroborarlo en internet, ahora ya nada es secreto. Entonces nosotros haciendo que la planta genere más carbohidratos y trasloque más carbohidratos, va a hacer que genere nitrógeno, una fuente de nitrógeno, porque tiene nitrógeno las auxinas, las hormonas, el fósforo para que le dé la energía, para que se produzca, o sea, todo influye para que la planta produzca sus propias hormonas. Yo soy un convencido de que yo no recomiendo hormonas en todas las etapas del cultivo, ¿no? La planta produce sus propias hormonas. Yo me centro en darle más carbohidratos, que produzca más carbohidratos, porque eso es lo que más tiene la planta. Buenas noches Jessica, buenas noches, saludos hasta Chimbote. Buenas noches, Jorgen. Saludos hasta Barranca, Norte Chico. Yo trabajé en Barranca hace 23 años, estuve por Barranca, Guaral, Najo. Me preguntan, Gemini, el Strong Grow, ya más o menos que les he explicado, ¿no? Yo creo que ese es lo que muchas veces lo tengo guardado, y qué oportunidad, porque a veces yo me encuentro con colegas y me dicen, ¿para qué recomiendas potasio en floración? Me dicen, el potasio es para cuajado, el potasio es para incrementar calibres, ¿no? Potasio no es flor. Pero señores, estamos viendo, el potasio es clave para la abertura y cierre de estomas y para que haya una adecuada transpiración y una adecuada fotosíntesis. El potasio se necesita en todas las etapas. Strong Grow, me preguntan para floración en palta. Sí, yo lo recomiendo en palta el Strong Grow, porque justamente lo que les estoy comentando, ¿no? La base de la planta es, mientras más carbohidratos produzca y más lo movilice, va a haber mejor floración, mejor cuajado, va a venir una planta sin estrés, o sea, le estamos dando energía. Y el potasio es clave, el Strong Grow que contiene potasio, el Strong Grow es un producto que tiene potasio, boro, molibdeno, extracto vegetal, es una mixtura, y el potasio es gelatado con ácidos orgánicos, ¿no? Y los ácidos orgánicos es el mejor, gelatados no, acomplejados, porque gelatados son acomplejados con ácidos orgánicos, y el ácido orgánico es el acomplejante más rápido que existe en el mercado para potasio. El potasio en 3-4 días ingresa todo el potasio que es acomplejado con ácidos orgánicos, y el Strong Grow lo contiene. Lo recomiendo floración, los momentos claves que sí hay que darle más, estimular a la planta para que produzca más carbohidratos, son inicio de floración, en prefloración, floración y inicio de cuajado. Esos son los momentos claves. Claro, nosotros fertilizamos al suelo, tenemos potasio, pero siempre por X motivo, porque el suelo es una química, es una guerra de cargas, el suelo. Entonces, le potenciamos a la planta a que genere mejor fotosíntesis, haya una mejor abertura de estomas y una mejor fotosíntesis. Disculpen, pero estoy viendo acá las preguntas, no quiero que me pasen una pregunta porque a veces he terminado en otros espacios y después veía y había preguntas que no había respondido, porque hablaba emocionada y ¿qué me pasa, no? ¿Cuál es la dosis de inicio de cuajado en parto de Strong Grow? Yo generalmente, el Strong Grow, yo les soy sincero, cuando recién lo lanzamos al mercado, a mí me impresionó. Yo no sabía que llegaron solitos, me comentaban, me enviaban, y la verdad que yo lo recomiendo en toda en inicio de cuajado. Yo lo recomiendo a 500 centímetros cúbicos por cilindro de 200 litros. Esa es la recomendación del Strong Grow, ¿ya? Y funciona muy bien. La respuesta es rápida, por el principio que le estoy contando, que mejora maximiza la fotosíntesis, la actividad por el contenido que tiene,
y trasloca los carbohidratos. Claro. Y lo mezclo con Mancifer, que tiene manganeso, hierro y zinc. Y el manganeso, hierro y zinc son cofactores enzimáticos que hacen que activen la fotosíntesis. Es integral. Estrógeno y Duxe-Mancifer. Esos dos productos tienen el combo perfecto para maximizar la producción de carbohidratos, haciendo más eficiente la fotosíntesis y traslocando los mismos carbohidratos hacia toda la planta, porque toda la planta demanda carbohidratos, pero más demandan los frutos. En el momento de cuajado hay más crítico. Saludos hasta Chepén. Entonces, acá por ejemplo, si tuvieran alguna inquietud o alguna duda o curiosidad, con todo gusto, me preguntan nomás. Ya, acá vemos, voy a poner una foto acá. Ya, la fotosíntesis está claro, ¿no? La fotosíntesis, para terminar el tema de la fotosíntesis, para que quede claro, la fotosíntesis es la reacción que se encarga de captar el CO2 del medio ambiente y con el apoyo de los nutrientes en general y con más importancia de potasio, manganeso, hierro y zinc, va a hacer que haya una fotosíntesis más eficiente y haya una mayor producción de carbohidratos. Y esos carbohidratos se van a trasladar a toda la planta. Entonces, acá vemos, esta es los estomas. Acá podemos ver los estomas, me encontré esta gráfica para transmitirlo mejor. El CO2 que entra por el estoma y el potasio que ayuda a que se abran y cierren las células estomáticas, que son esas dos gorditas que están, esas son las células estomáticas. Entonces, esas se abren y se cierran. Cuando hay deficiencia de potasio y hay altas temperaturas, por ejemplo, el potasio, el estómago no se abre, se dificulta la abertura. Entonces esa planta se estresa, o sea, crea un desbalance, crea un estrés y afecta el ingreso del CO2, que como saben, el CO2 es la principal fuente de carbono y el carbono es el elemento que más contiene la planta en todas sus moléculas. Me preguntan, ¿el estrógeno contiene potasio? Definitivamente. El estrógeno es un maximizador de la producción de carbohidratos, porque activa la fotosíntesis, ayuda con el potasio, el boro, a ayudar al cierre y abertura de los estomas que están acá, ¿no? Eso es importante. Y el potasio, y tiene algas marinas, tiene extractos vegetales, tiene un extracto, que son sustancias naturales que también necesitan las reacciones metabólicas, ¿no? Que contienen diferentes polisacáridos, contienen metabolitos. Es como exprimir una planta y ese extracto se ha puesto en el producto y la planta recibe de su vida medicina. Entonces es muy amigable, ayuda a la acción del potasio. Tiene boro, tiene molibdeno. El molibdeno también es importante para la formación de los aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos de forma natural, ¿no? El molibdeno ayuda a que se dé pase el nitrato, que se pase a formas de NH4 para que se formen los aminoácidos. ¿Ya? Entonces pasamos acá. Entonces, este es así. La fotosíntesis, y de la fotosíntesis se forma la glucosa, y de la glucosa se forman todas las moléculas claves de la planta. Se forman los carbohidratos, los lípidos y los aminoácidos. Y todos los carbohidratos contienen 70-80% de carbono, los lípidos también tienen como 60-70% de carbono, y los aminoácidos en promedio tienen 50% de carbono. O sea, el carbono es clave. Nosotros tenemos que preocuparnos porque la planta absorba más carbono del CO2 y ese carbono se va a transformar en carbohidratos. Y al final,
carbohidratos, de los carbohidratos se forman las proteínas. Las proteínas son aminoácidos que tienen, los aminoácidos tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y tienen nitrógeno. Y algunos tienen azufre. Y las proteínas forman parte pues, de diferentes estructuras de la planta. Acá les voy a poner un video. Iván Morales. Tenía unas floraciones que yo en realidad... de la zona de Paya, Guaral, y aplicó el Strong Grow. Y los resultados resumen los resultados que él habla, ¿no? Él me llamó contento. Me dije, pero venga a ver el campo, está hermoso, me ha salido un buenazo. Me fui hasta Paya y ahí filmamos este video. Acá. Ahí escuchemos lo que dice. Ahí se cumple pues todo la fisiología, todo lo que les estoy contando. Él decía, tengo una flor que nunca me cuajó. Me cuajó todo. Mis yemas están más grandes con la aplicación del producto. El calibre, tenían calibres pequeños y se dio con la sorpresa que los calibres crecieron. Y ahí está el principio. Mayor producción de carbohidratos y mejor translocación. Acá les voy a... Todavía no domino este programa, pero ya lo estoy aprendiendo poco a poco. Ya, acá está. Tengo que probar acá. Ahora tengo que ver qué salga. Y escuchemos. Tenía unas floraciones que yo en realidad todos los años que ya vengo trabajando se me caía, era una pérdida, pero a raíz de ese uso del producto he encontrado que esas flores todos han cuajado, todos han cuajado, todos sin excepción, y a la vez tenemos yemas que ya se han inducido a la floración de campaña. Lo veo, es un buen producto, ¿no? Y es una buena alternativa para mejorar nuestra calidad de producción. La primera aplicación de Strong Grow, que yo pienso que si hubiese sido mucho antes, me hubiese sido mucho mejor. Se me quedaron frutos pequeños que no llegaban a calibre y mira, vengo y ya me encuentro con sorpresa que tengo frutos de 160 gramos. Sí. Entonces, viendo esa alternativa, sigo apostando y yo sé que me va a ir bien, ¿no? Y más que todo para obtener un buen calibre y un buen peso. Entonces, este video de verdad resume lo que es el producto Strong Grow y lo que les explicaba anteriormente, ¿no? Que va a hacer que sea más eficiente la abertura y cierre de estomas, va a ser más eficiente con el Strong Grow, y eso va a permitir que haya una mejor captación del CO2 y se forme más carbohidratos. Y el fierro, manganeso y zinc también cumplen una función importante porque activan a la fotosíntesis. A ver, el hierro participa en la fotosíntesis dentro de la cadena de electrones, de transporte de electrones, ocurre una cadena de transporte de electrones que es bien complicada, ¿ya? Es complejidad que hasta ahí ni yo mismo llego a entenderla completamente, pero participan muchas enzimas y proteínas, y el fierro es parte de proteínas claves, como la ferridosina, los citocromos, que son claves. Si no hay hierro, no se da no se dan esas enzimas, proteínas, y no se da la fotosíntesis. El manganeso es importante porque el manganeso es fundamental para que se dé la fotólisis del agua. Cuando viene el agua, ¿no? El agua del suelo, el manganeso se encarga de acelerar una reacción que se llama la fotólisis. Con la luz y la acción del manganeso se degrada y eso reacciona con el carbono que entra por los estomas. Entonces, cuando entra el carbono del CO2, del dióxido de carbono, y se junta con el agua, veámoslo así para que se entienda, hay una reacción y se forma la glucosa. Y esa es la base de todos los compuestos de la planta. La glucosa es la base de todos los compuestos de la planta.
de la proteína, de los lípidos, de la citoquinina, de la gibberelina, de la saucina, de los ácidos grasos, de todo. Lo digo con total seguridad. Entonces, porque la reacción de la fotosíntesis, CO2, la reacción universal que me enseñaron de la universidad, y que ahora, con los años, antes no le daba mucha importancia a la fotosíntesis, pero ahora con los años, con mi experiencia, la fotosíntesis es clave. Y todos los agricultores, muchos se dan cuenta, otros no se dan cuenta, pero sin querer, todo lo que hacen es para que la fotosíntesis sea más eficiente, para producir más carbohidratos.